Muy buenos días nuevamente a los que recién han ingresado. Vamos a continuar con el avance del tema número 1 que tiene que ver con las matrices, ¿no? Recalcarles, indicarles que ya hicimos lo que son la definición de una matriz, ya hicimos lo que son los tipos de matrices, también el tema de álgebra matricial, donde hemos realizado la suma, resta y multiplicación entre matrices. Y la anterior clase hicimos lo que es una matriz escalonada o escalonamiento de matrices realizando operaciones elementales entre filas, ¿no? Intercambiar filas, multiplicar una fila por un escalar y sumar a otra fila, etc. Hoy nos toca avanzar el quinto punto, que es la matriz transpuesta, ¿ya? Este tipo de matrices, o esta operación en realidad, porque se trata de convertir una matriz en otra, a través de ciertas operaciones también, se la va a utilizar para el cálculo de la matriz inversa, ¿no? Entonces, para poder hacer o hallar la inversa de una matriz, necesitamos calcular la matriz transpuesta, ¿ya? ¿Qué es una matriz transpuesta? ¿No? Supongamos que tenemos una matriz A, cualquiera, y se llama matriz transpuesta a aquella matriz que resulta de intercambiar las filas y las columnas de dicha matriz. Ejemplo, si tenemos la matriz A, la siguiente matriz A, que tiene un orden o tamaño de 2 filas por 4 columnas. Me piden hallar su matriz transpuesta. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para hallar la transpuesta de una matriz? ¿No? Acá arribita me dice bien clarito. Dice, resulta de intercambiar las filas y las columnas. Entonces, lo que está aquí en la fila 1, yo lo voy a convertir o lo voy a intercambiar, ¿no? Recuerden, mientras no sepan, yo siempre les voy a recomendar, para no equivocarse, siempre anótense fila 1, fila 2, ¿no? En ese orden, ¿no? De arriba a abajo. Entonces, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Esta es la definición de matriz. Fíjense que hasta aquí, hasta ahorita, seguimos utilizando la definición de matriz. Es un arreglo entre elementos de filas y columnas, ¿no? Por eso aquí ponemos el orden o tamaño, 2 filas por 4 columnas. Ya. Volviendo a lo que es la definición de una matriz transpuesta. Dice que resulta de intercambiar filas por columnas. Entonces yo tengo aquí la fila 1. Entonces dice, tengo que intercambiar, tengo que volverlo o cambiarlo, esta fila, en columna. Entonces, si yo quiero hallar, bueno, necesito un poquito aclarar, la transpuesta se la representa con una T en la parte exponencial, AT, ¿no? Matriz A transpuesta. Así es su nomenclatura, así se la representa. Entonces dice, para poder hallar la transpuesta, lo que yo tengo ahorita como fila 1, lo voy a convertir o lo voy a cambiar como columna 1, ¿no? Y empiezo a copiar los elementos, ¿no? El 2, 1, el 0 y el 7. Entonces lo que estoy haciendo es intercambiar lo que está en fila por una columna. Entonces, siguiente, como hay otra fila, entonces también tengo que intercambiar fila 2, agarro la fila 2 y la convierto en columna 2.
Simplemente copio en el mismo orden, de izquierda a derecha, menos 3, 4, 2 y 1. ¿Qué es lo que he hecho? He intercambiado filas por columnas, ¿no? Y alguien me preguntará, ¿y cómo queda entonces el orden o tamaño de dicha matriz transpuesta? Va a quedar al revés, pues, ¿no? Ahora tenemos fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Entonces el orden o tamaño de esta matriz va a ser 4 por 2. ¿No? Intercambiar, porque ha sido fila por columna. Entonces, esta es la matriz transpuesta. Este ejemplo de la matriz A. ¿No? Y a continuación lo vamos a ver, porque eso también ya estaba hecho, pero yo he querido hacérselos ahí para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? Ahí está. De ahí resulta la matriz transpuesta, ¿no? Simplemente hemos intercambiado o cambiado lo que ha sido la fila 1 por la columna 1. Aquí está. Se ha convertido en columna 1, lo que aquí era fila 1. Y la fila 2 se ha convertido en columna 2. Y también el orden o tamaño se intercambia. 4 por 2. Como se dan cuenta, es algo muy básico y sencillo. Fácil de hallar o de resolver, ¿no? Porque simplemente es intercambiar fila por columna. La fila 2, columna 2. Y hasta encontrada la transpuesta de esta matriz. Si vamos a generalizar ahora, si la matriz A es una matriz de dimensión m por n, m filas y n columnas, su transpuesta, A transpuesta de esa matriz A, tendrá dimensión n por m. O sea, eso quiere decir que será intercambiada también su orden, ¿no? Pues el número de columnas pasará a ser el de filas y el de filas columna, ¿no? Viceversa. Si la matriz A fuera cuadrada, por ejemplo, 2 por 2 o 3 por 3 o 4 por 4, la transpuesta sería del mismo orden o el mismo tamaño, ¿no? Eso es lógico. Si es del mismo tamaño, si es cuadrada, mejor dicho, va a mantenerse su dimensión. Ahora, ¿qué propiedades tiene la matriz transpuesta? Asimismo, como la suma, la resta y la multiplicación tienen algunas propiedades, como por ejemplo la asociatividad, la conmutatividad, ¿no? Y ese tipo de propiedades, la matriz nula o la matriz identidad, ¿no? También la transpuesta, la matriz transpuesta, tiene ciertas propiedades, ¿no? Entre las más importantes están estas 4, que por ejemplo nos dice que la transpuesta de una matriz transpuesta, o sea, si yo la transpongo 2 veces, me va a dar la matriz original, ¿no? Si yo hago la transpuesta de otra matriz transpuesta, entonces el resultado me va a dar la matriz original, la matriz inicial. Vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿no? Más adelante. Vamos a demostrar esta propiedad. Es más, aquí se lo voy a hacer rapidito, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo esta matriz transpuesta de A y la voy a transponer de nuevo. ¿Ve? Esta es la transpuesta y voy a hacer otra transpuesta sobre ella. ¿Ve? Lo voy a cambiar de nuevo.
¿no? Si yo cambio de nuevo esta fila, ¿no? Recuerden que la definición de transpuesta es convertir filas por columnas, ¿no? Entonces, si yo voy a volcar esto, ¿no? Fíjense, yo voy a tener aquí la A, matriz A transpuesta, dos veces. Voy a tener lo que era la fila 1, 2 y 3, la voy a convertir, esta fila, lo voy a convertir en columna. Entonces voy a poner 2 menos 3. Y así sucesivamente, la fila 2 que era 1 y 4, voy a poner como columna 1 y 4. 0 y 2, 0 y 2. Y el último 7 y 1, que era fila, ahora lo voy a poner como columna. Entonces, si ustedes se fijan, esta matriz transpuesta de la transpuesta, ¿no? Es la misma que la original, ¿no? Porque su orden o tamaño va a ser 2 filas por 4 columnas. 2 por 4. ¿Ya? Es una propiedad. ¿Para qué sirve esto? Si ustedes saben esta propiedad, si en el examen yo les pongo hallar la transpuesta de la transpuesta, no hacen nada. Simplemente dice la transpuesta de la transpuesta de la transpuesta de una matriz es la matriz original porque es una propiedad. Y listo, ¿no? Porque aquí les estoy demostrando que efectivamente es lo mismo. ¿Ya? Bien, pasemos a la otra propiedad. Esta es la propiedad A. La segunda propiedad nos dice de la transpuesta que si yo a la suma de dos matrices hallo su transpuesta, o sea, la transpuesta de la suma de dos matrices, es lo mismo, ya, dice que va a dar igual que hallar la suma de las transpuestas previamente. O sea, las voy a transponer primero y luego las voy a sumar. Dice que es lo mismo que sumar y luego transponer el resultado también, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a demostrar esto, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer luego. Otra de las propiedades, la tercera propiedad de la transpuesta, dice que si yo multiplico una matriz A por una constante K, cualquier número real, ¿no? Y hallo la transpuesta, dice que es lo mismo que hallar la transpuesta de A primero y luego multiplicarlo por esa constante. Que te da lo mismo, es igual, ¿no? Vamos a demostrarlo también con un ejemplo. Y finalmente, la última propiedad de la transpuesta nos dice, la multiplicación es distributiva. Si yo tengo dos matrices multiplicadas A por B y hallo su transpuesta, dice que es lo mismo que primero yo halle la transpuesta de B y halle la transpuesta de A y lo multiplique. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Ojo, aquí dice B transpuesta por A transpuesta. B transpuesta por A transpuesta. No es A por B. La multiplicación no es conmutativa, ¿ya? No es lo mismo decir aquí A por B transpuesta. Me están poniendo A transpuesta por B transpuesta. No. Dice aquí que esto tiene que ser B transpuesta por A transpuesta. ¿Ya? Que también lo vamos a demostrar eso ahorita en un ejemplo para que quede más claro. Estas propiedades son importantes porque cuando estemos hallando la inversa de una matriz, nos va a servir, ¿ya? Hay que tener una tablita de esto, ¿no? Se van a hacer un pequeño formulario, como siempre. No les voy a pedir yo que se aprendan de memoria todas las propiedades, ¿no? Bien, entonces con eso, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí para pasar a la parte de los ejemplos, los ejercicios que vamos a hacer sobre estas propiedades de la transpuesta. Si ha quedado claro qué es una transpuesta, es suficiente. Ya las propiedades las vamos a demostrar ahorita a manera de practicar con las matrices. Bien, por ejemplo, la primera nos decía, la primera propiedad nos decía la transpuesta de la transpuesta, ¿no? Nos va a salir, dice, la misma.
¿no? Son propiedades de la transpuesta. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo entonces. Tenemos la matriz A y hemos calculado su transpuesta. ¿Cómo hemos hecho? Simplemente hemos llevado lo que son las filas. Esta fila la hemos puesto como columna. Ojo, tiene que ser fila 1, se convierte en columna 1. Ya. Ahora tenemos, se lleva la fila 1 con columna 1. Y la fila 2 con columna 2. No se hace al revés, ¿ya? Si alguien hiciera al revés va a estar mal. Por eso estoy haciendo aquí con colorcitos para que entiendan, ¿no? Y claro, la matriz, si este tenía orden de 2 filas por 4 columnas, la matriz transpuesta también va a ser al revés, se transpone, va a ser 4 filas por 2 columnas, ¿no? Eso es lógico. El que me saque otro tipo de tamaño o orden va a estar mal, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a hallar la transpuesta de la transpuesta. Como les dije hace rato, vamos a convertir esta columna 1 en fila 1. Aquí está. ¿No? Estamos convirtiendo. Columna 1 se va a convertir en fila 1. Y columna 2 se va a convertir en fila 2. Esta ya es la transpuesta de la transpuesta. Esta A transpuesta la estoy volviendo a transponer. Una vez más estoy intercambiando fila por columna, ¿no? Y si ustedes se fijan, esta matriz, la matriz que hemos hallado su transpuesta, esta matriz es igual a la matriz original, es igual a A, ¿no? Entonces, con esto, yo estoy confirmando esta propiedad. La transpuesta de una transpuesta es la matriz original, la inicial. Ahí está demostrado. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Dice que la suma de dos matrices y luego yo hallo su transpuesta va a ser igual como si yo hallara las transpuestas primero y luego los sumara. Ahí tengo la matriz A y tengo la matriz B, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer primero es sumar. Voy a sumar A más B y luego voy a hallar su transpuesta. Aquí está, esto voy a hacer primero. A más B. Voy a sumar A más B, ¿no? Entonces voy a hallar A más B. ¿Cómo se hace la suma de matrices? Fíjense que, nuevamente, todo lo que estamos aprendiendo desde un principio, siempre lo vamos a volver a utilizar, lo vamos a aplicar. No hemos aprendido solamente por ese rato, por ese momento. En alguna etapa, en alguna operación posterior, lo vamos a utilizar. ¿Cómo se suma? Alguien a ver que me haga recuerdo, me he olvidado. ¿Cómo voy a sumar A más B? ¿Cómo se hace la suma de la matriz A más la matriz B? Matriz A, fila 1, columna 1, más matriz B, fila 1, columna 1. Ya. Se suma elemento a elemento. Cada uno de estos con su elemento correspondiente, ¿no? Fila 1 con columna 1, ¿no? Tengo que sumar. Perdón, fila 1 del A con fila 1 del B, ¿no? Se hace la suma elemento a elemento. Vamos a sumar elemento a elemento, ¿no? Ahí está. A más B, ¿no?
2 más 2, 4. 1 más 0, 1. 3 más 3, 6. ¿No? Y así sucesivamente cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, la segunda fila va a ser 1 más 2, 3. El otro va a ser 0 más 1, 1. El otro va a ser menos 1 más 2, 1. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Esta es la suma de A más B. Bien, ya tengo esta primera partecita. Me falta ya la transpuesta, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer A más B transpuesta, ¿no? Tengo que hallar la transpuesta de esta matriz. A más B transpuesta, ¿cómo se halla? Se halla convirtiendo o transformando esta fila por columna. Fila 1 por columna 1. Eso es la transpuesta. Fila 1 por columna 1. ¿No? Y así sucesivamente. Fila 2, voy a convertirlo en columna 2. Y finalmente la fila 3 voy a convertir en columna 3. A eso se le llama transpuesta de una matriz. Ya, eso estoy haciendo. Estoy hallando A más B transpuesta. ¿No? Estoy dando la transpuesta de esta suma de matrices. A más B transpuesta. ¿No? Y ahí está, y lo voy a hallar. Es esta matriz. Ahora voy a demostrar la propiedad. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad? Dice que antes de sumar A más B, yo puedo hallar sus transpuestas. Y luego recién sumar. Aquí está. Dice que yo puedo hallar primero A transpuesta, B transpuesta. Y luego recién yo hacer la suma. Primero hallando sus transpuestas y luego recién la suma, ¿no? Entonces voy a hacer esa operación. Primero voy a hallar sus transpuestas y luego voy a sumar, ¿no? En cambio aquí primero he sumado y luego he hallado la transpuesta de la suma. Bien, ahí está la matriz A transpuesta. ¿Qué significa? Que he cambiado la fila por la columna. Aquí está. Lo que era esta fila, lo he convertido en columna. ¿Ya? He hallado la A transpuesta. ¿Mm? A transpuesta. Aquí está. Esto de aquí he hecho. Pero también me dice más la B transpuesta. Ya. También entonces lo que yo voy a hacer es hallar la B transpuesta. Esta B transpuesta, lo que era aquí fila 1, por ejemplo, lo he convertido en columna 1. Lo que era fila 2 en columna 2. Y lo que era fila 3 en columna 3. Eso se llama transponer, transpuesta. Entonces he hallado la matriz B transpuesta. Ya tengo esta otra matriz transpuesta, ¿no? Ahora me dice que es lo mismo que lo que he hecho aquí arriba, que primero he sumado las matrices y luego he hallado la transpuesta de la suma. Dice que es lo mismo primero transponer y luego hallar la suma, ¿no? Aquí está. Entonces voy a hallar la suma de estas dos matrices transpuestas. A transpuesta más B transpuesta. ¿Cómo se hace esa suma? Como he calculado aquí. Esa suma se hace sumando elemento a elemento, como cualquier suma, ¿no? 2 más 2, 4.
el siguiente elemento que sería 1 más 2, 3. Y el siguiente elemento que sería 3 más 3, 6. ¿No? Y así sucesivamente, elemento a elemento. Recordemos que estas matrices tienen que ser del mismo tamaño o el mismo orden, 3 por 3. No olvides revisar eso a un principio, ¿no? Pero bueno, se nota a la vista que son cuadradas, que ambas son 3 por 3, son del mismo tamaño, ¿no? A veces no hay que confiar y siempre hay que revisar, ¿no? Que sean del mismo tamaño. Cuando son cuadradas es facilito darse cuenta, pero a veces cuando no son cuadradas hay que fijarse que sean estos dos órdenes o el tamaño de ambas matrices, estos dos, ¿no? Tienen que ser iguales. Esa es la condición para sumar. ¿Ya? Hay que fijarse siempre. Bueno, aquí ya tengo ya la matriz resultante, que es 3 por 3 también, ¿no? No puede cambiar el orden. Cuando son cuadradas, tienen el mismo tamaño o el mismo orden. La matriz es transpuesta, ¿no? Y fíjense que estas dos formas de hallar, ya sea A más B transpuesta o A transpuesta más B transpuesta, esta es igual a esta, ¿no? Son iguales. Entonces, con esto, yo estoy demostrando esta propiedad, ¿no? Yo estoy diciendo que la suma de dos matrices y luego hallada su transpuesta, esto, dice que es lo mismo o es igual que primero hallar la transpuesta de la primera y la transpuesta de la segunda y luego sumarlo, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Esto tal vez, no sé si nos ahorra tiempo o es más fácil así, o tal vez alguien quiera hacer más fácil como está arriba, primero sumar y luego hallar la transpuesta, o primero transponer y luego sumar, ¿no? Pero eso nos dice la propiedad de la transpuesta, que es lo mismo. ¿Ya? Estas propiedades son como la conmutatividad, más o menos, ¿no? Como la asociatividad, así, son propiedades que tienen las matrices, ¿ya? En base a estas propiedades, se pueden definir algunas otras clases de matrices, ¿ya? Para eso más o menos es lo que nos sirve este tema de las propiedades de la transpuesta, ¿no? Por ejemplo, va a aparecer la matriz simétrica, ¿no? ¿Qué es una matriz simétrica? Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que coincide con su transpuesta. ¿Qué quiere decir? Que una matriz cuadrada es simétrica cuando su transpuesta es igual a la original, ¿no? Entonces, si transponemos una matriz y es igual a la matriz original, a la inicial, entonces se dice que esta matriz es simétrica. Por ejemplo, tenemos esta matriz A, donde sus elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal son iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo voy a trazarme, esta es la diagonal principal, ¿no? Fíjense que seguimos utilizando el concepto de diagonal principal, ¿no? Son todos los elementos, este por ejemplo es A11, este es A22 y este es A33. Cuando el subíndice son iguales, esos elementos se le llaman diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Entonces dice, es simétrica cuando sus elementos por encima y por debajo de la diagonal principal son iguales.
¿no? Yo verifico. Por debajo, por ejemplo, de la diagonal principal, esta es la diagonal principal, este 1 es simétrico, es igual con este 1. El 3 es igual con este 3 y el menos 2 es igual con el menos 2. Cuando se da esta situación, se dice que es una matriz simétrica. Pero también dice cuando cumple esta condición, ¿no? Cuando su transpuesta es igual a el inicial. A ver, quiero ver eso, ingeniero, demuéstreme eso. Quiero ver si efectivamente en este ejemplo, si yo hago la transpuesta de esta, me va a salir lo mismo. Perfecto. Hagámoslo. Voy a hallar a transpuesta de esta matriz. ¿Qué tamaño es? 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Entonces no me va a afectar. El resultado de la transpuesta también tiene que ser 3 por 3. Aquí de entradita yo le pongo 3 por 3. Porque eso no tiene que cambiar cuando se tratan de matrices cuadradas. Entonces, ¿cómo se hacía para transponer? Facilito. Agarraba la fila 1 y lo convierto en columna 1. Entonces pongo 2, 1, 3. Agarraba la fila 2 y lo convierto en columna 2. 1, 0, menos 2. Y por último, pues agarro la fila 3 y lo convierto en columna 3. 3, menos 2, 7. ¿Listo? A esto se le llama A transpuesta, ¿no? Y he hallado A, esta es la matriz A y esta es su transpuesta, la transpuesta. Entonces, dice que es simétrica esta matriz cuando su transpuesta es igual. Me voy a fijar, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 3, 1. Oh, cierto, había sido verdad, ¿no? Esta matriz, la transpuesta, es igual a la matriz original, ¿no? Igual. Entonces dice que cuando se cumple esta condición, se dice que estas matrices es simétrica, ¿ya? Esta matriz A había sido simétrica. Es una matriz simétrica, ¿no? Pero también la otra definición, si ustedes no quieren hallar su transpuesta, dice que en una matriz simétrica, todos los elementos son simétricos respecto a la diagonal principal. Tacho yo la diagonal principal y me fijo que todos los elementos de arriba con los de abajo sean simétricos o iguales. Esa también es otra forma de verificar que es una matriz simétrica. Pero hallando la transpuesta, no hay donde pelar, ¿ya? Ahí no se van a poder equivocar. Entonces, esa también es una propiedad, es una característica de la transpuesta, ¿no? Que nos hace generar, dice que a partir de aquí se crea un nuevo tipo de matriz. Se puede definir otro tipo de matriz. Entonces ya tenemos como otro tipo de matriz la matriz simétrica. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Vamos a seguir con la siguiente clasificación. Hay otro tipo de matriz todavía. La matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica es una matriz cuadrada cuyo opuesta coincide con su transpuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Primero, antes que nada, aclararles que esta matriz simétrica y la antisimétrica tienen que ser matrices cuadradas. O sea, si no es cuadrada, ya no es matriz simétrica o antisimétrica, de entradita. ¿Ya? Cuidado se estén confundiendo. Si no es cuadrada, ya no tiene su simétrica ni su antisimétrica. No cumple esa condición. ¿Ya? La antisimétrica
dice que es, si su transpuesta de esa matriz A es igual con su opuesta o su negativo, que ya sabemos lo que es un tipo de matriz. ¿Se acuerdan lo que es la matriz opuesta? Es aquella matriz que tiene todos los elementos cambiando de signo. Esa es una matriz opuesta, ¿no?, a la matriz original. ¿Ya? Veamos a ver ahora con un ejemplito. Tenemos la matriz B, para no repetir siempre con la letra A. Dice que es antisimétrica. ¿Por qué? Porque vamos a hallar su transpuesta y su negativo y tienen que ser iguales. Pero también hay otra forma de saber. Si se fijan, la diagonal principal tiene una característica importante. Todos son ceros, ¿no? Nulos. Y además, sus elementos son contrarios. Quiere decir, la matriz antisimétrica se caracteriza porque su diagonal principal son ceros, ¿no? Fíjense, todos son ceros. Y además dicen, sus elementos son opuestos. Aquí es -1 y este es +1. Es su opuesto en signo. Este es -3 y este es +3. Es opuesto en signo, ¿no? Y finalmente este 2, también este es su opuesto, -2. Cuando cumple estas condiciones o estas características, se dice que es una matriz antisimétrica. ¿Ya? Pero si ustedes no pueden fijarse estas condiciones y se olvidan, pero saben convertir a una matriz transpuesta, pues hay otra forma de verificar, que es esta. Primero entonces voy a hallar B transpuesta. Aquí arribita voy a hallar B transpuesta, ¿no? Porque eso ya sabemos allá. ¿Cómo se halla? Simplemente voy a convertir las filas por columnas. La primera fila, que sería, voy a borrar esto para que hagamos de nuevo, ¿no? Entonces voy a convertir la primera fila de B, la voy a convertir en columna. 0, 1 y 3. Luego la segunda fila de B, voy a convertir en columna. -1, 0, -2. Y finalmente, la última fila de B, la voy a convertir en columna de B transpuesta. -3, 2 y 0. Esa es la matriz B transpuesta. Ahora me dice, esta B transpuesta tiene que ser igual a su opuesta de B. Ya. Entonces voy a hallar la matriz opuesta de B, que sería -B. Voy a hallar -B. ¿Cómo se halla -B? -B, la opuesta, simplemente es cambiarle de signos a todos los elementos de la matriz B, ¿no? Entonces voy a cambiarle. 0 es 0 nomás. 1, -1. La primera fila. 3, -3. -1, 1. 0, 0 nomás. El 0 no tiene signo. -2 se convierte en 2. El último es la última fila. -3 se convierte en 3. El 2 se convierte en -2, porque estoy hallando su opuesto. Y 0 es 0 nomás. Entonces, si ustedes se fijan, la matriz B transpuesta es igual a la matriz opuesta. Son iguales. Aquí está, estoy demostrando. Estos elementos es igual a estos elementos. Son iguales, ¿no? Y obviamente que ambos son de orden 3 por 3, ¿no? Ese es su orden o tamaño.
Cuando son cuadradas no cambia, ¿no? Ni cuando hacemos transpuesta ni cuando hacemos la nula. Sigue siendo el mismo orden. 3 por 3. Por eso también decimos que es igual. La transpuesta es igual a su opuesta, ¿no? Si cumple esa condición también, entonces se trata de una matriz antisimétrica. ¿Ya? Eso, así facilito nos sale la matriz antisimétrica, ¿no? Que, por supuesto, eso también nosotros podemos, a manera de hacer la definición, una matriz antisimétrica es aquella cuya diagonal principal es nula. Todos son ceros. Y además sus elementos son opuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo aquí el -1 y su elemento tiene que ser opuesto, 1, ¿no? El del -3 tiene que ser 3. Y el de 2, su opuesto, claro que sí, es -2. Entonces se trata de una matriz antisimétrica. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre la transpuesta de una matriz y también del origen de la matriz simétrica y antisimétrica, porque hasta ahí es este punto de la transpuesta de una matriz, ¿no? Con eso terminaríamos esta parte. Bien, preguntas, consultas, dudas que tengan. A pesar de que es facilito, ¿no? Pero no importa. Si alguien tiene alguna duda, pregunte nomás, por muy pequeña que sea la duda. Pregunten, por favor, si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos hecho de las matrices transpuestas y de sus propiedades, y también de los dos tipos de matrices que se originan a través de la transpuesta, que es la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Ahí. Consultas o dudas, por favor. Si no hay preguntas, no hay dudas, les voy a dar 2 minutos para que puedan poner presente en el chat.